Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas se van de Cuba? Abandonar tu país resulta ser una decisión bien difícil y desafiante. Todos los que hemos abandonado alguna vez el país de origen lo hemos hecho por un sinnúmero de razones. En el caso de los cubanos lo hacen por una razón principal. Una razón que es el origen de todos los males que existen obviamente en la isla cárcel. Y esa razón es la falta de libertad y la condición de esclavitud en la que viven en la isla. Hoy te voy a explicar brevemente la razón por la cual los cubanos deciden emigrar y abandonar su país. Acompáñame. Para poner las cosas en contexto, Cuba tiene una dictadura comunista de hace más de 60 años. En la actualidad existen más de 1000 presos políticos en las cárceles cubanas. Muchos de ellos, gran parte de ellos, son menores de edad. Hay cientos de torturados, personas que están sufriendo actualmente tortura psicológica, separación familiar y un sinnúmero de otras atrocidades. Aquellos que deciden alzar su voz son golpeados, son desaparecidos y en algunos casos asesinados. Aquí les voy a mostrar un video de lo que le sucede a los cubanos que deciden alzar su voz y salir a las calles para protestar en contra del régimen. Esta es la última vez que el joven de 24 años, Franco Albero, fue visto. Recibió una dura golpiza por parte de la policía cubana. Le dieron repetidamente. Fíjense cómo el muchacho está sometido, está desarmado, pero aún así la policía política lo golpea. Esto es una violación flagrante de los derechos humanos, porque una vez que un individuo, un ciudadano ya está sometido, ya está bajo el control de las fuerzas de seguridad, ya se convierte en un delito, en un abuso. Fíjense que el muchacho está sometido, no está armado, no representa ningún peligro para nadie, pero aún así se ensañan con él, lo golpean brutalmente y esto es lo que podemos ver en las cámaras. Dentro de los calabozos y las mazmorras ocurren crímenes peores. Incluso hay personas que han perdido la vista, personas que han salido con condición médica irreversible, personas que han salido con problemas médicos ya de por vida, dadas las torturas que reciben dentro de las cárceles. Y esto es solo por pedir libertad, Muchos golpes, entre 6 a 8 personas. Su hermana, quien emigró a Estados Unidos hace 10 años, le dio el video a Univision. Dice que el joven recién había salido de la casa el día de las protestas masivas cuando lo agredieron. Ahí se pueden fijar que no solamente son agentes del orden, también hay otros que están vestidos de civil. La única diferencia de estas personas es que no llevan el uniforme, pero también son parte de la policía política. Le llaman en Cuba esbirros, precisamente porque están al servicio de la policía política. Y esto es lo que le sucede a los ciudadanos de a pie que deciden alzar su voz contra el régimen. Él salió a la calle a ver lo que estaba pasando, vio los gritos de libertad, sacó su celular y al momento vino la policía. Él corrió, en el video se ve mucha gente corriendo y como a él solo lo atropellaron. Su madre en Cuba ha recorrido distintas prisiones en busca de información y no lo encuentra. Este es otro patrón, el modus operandi que usan, que te trasladan, que es la división familiar que se crea una vez que este tipo de actos ocurre. A la persona que capturan la llevan, la desaparecen, ¿ok? Ni la familia sabe dónde está. No hay manera de que se sepa el paradero de este tipo de detenidos, ¿no? Y luego de días y a veces meses, sin saber el paradero de esa persona, ocurre que lo trasladan a otra provincia para sacar al individuo fuera de su barrio, de su comunidad, aislarlo de su familia, que en definitiva es la mayor protección que puede tener el individuo. Esto es un modus operandi que es clásico en dictaduras. Esto es una copia de la Stasi alemana. Esto es un
parte del manual de la Unión Soviética. Y esta es la manera en que se manifiestan este tipo de regímenes dictatoriales. Ahora, por si fuera poco, además de todos estos arrestos injustificados y arbitrarios, también existen los fusilados, existen las personas que perdieron la vida, sobre todo al inicio en que esta tiranía entró al poder en Cuba. Aquí le tengo una muestra de lo que sucedía en aquel entonces. Obviamente no estaba la tecnología que hay ahora, que cada cual tiene un teléfono celular. Ahora ellos se miden más a la hora de cometer estos atropellos. Y es precisamente la mejor protección que tiene el pueblo cubano de hoy, es la exposición mediática. Porque ahora la tiranía se cuida de cometer cualquier acto de barbarie en alguna plaza pública o en algún lugar donde pueda haber alguna cámara grabando. Ahora es diferente porque son otros tiempos, pero en aquel entonces se cometían asesinatos extrajudiciales porque sencillamente con una sola acusación sin pruebas podías ir al paredón y podías ser fusilado solamente por el dedo acusador de alguien. Y aquí les voy a mostrar un video que encontré que muestra específicamente eso. Ahí podemos ver un fusilamiento típico que ocurría en los principios, a los inicios de que esa tiranía ocupó el poder. Era como una especie de venganza a todos aquellos que intentaron oponerse al régimen de Fidel Castro en sus inicios. Y como este señor hubieron miles de personas, incluso desaparecidos, que hasta el día de hoy no se sabe si fueron enterrados en fosas comunes. Hay familiares que no saben, viviendo en Miami, por cierto, hay familiares que no saben dónde están aquellas personas, ni siquiera sus restos de aquellas personas que fueron asesinadas en los inicios de esta dictadura. Aquí les voy a poner otro video que encontré, donde claramente se muestra cómo entran a la casa. Esto es un video reciente también, luego de las protestas que hubieron el 11 de julio. Cómo entran a la casa de un cubano. Le disparan, la persona desarmada, porque en Cuba es ilegal tener armas. El pueblo no puede tener armas ni ningún medio de protección en contra de la tiranía. Por eso existe esa tiranía en el poder. Y ahí vamos a ver cómo entran agentes uniformados, entrenados para tiempos de guerra, y se los lanzan a la población civil indefensa. Los van y los buscan dentro de su casa, ¿ok? Y les disparan. Esto es el salvajismo puro y el uso de las fuerzas de seguridad del régimen en contra de la población civil. Veamos. Este video es uno de los pocos que han podido compartirse en redes sociales luego de que el gobierno cubano impusiera restricciones de internet. Volvemos de nuevo, le siguen llamando gobierno. ¿Por qué le siguen llamando gobierno? ¿Por qué le siguen dando ese crédito a esa tiranía? No lo entiendo. Medios internacionales le llaman gobierno a un sistema que no lo eligió el pueblo. Entonces, seguimos propagando lo mismo, el mismo mensaje incorrecto, para que otros lo continúen repitiendo y propagando. Reacción a las protestas masivas el fin de semana. Fíjense, aquí hay que notar algo. Esta es la entrada principal. De la casa, ¿ok? Aquí se escucha a una mujer en pánico. Ella le dijo al diario Miami Herald que el incidente... Sin embargo, miren cómo por la parte trasera de la casa entra un oficial uniformado
un oficial que, si se fijan, es un uniforme diferente a la policía política. Este oficial uniformado está entrenado para operaciones especiales. No está entrenado para el trato con civiles. Es un total abuso de poder en contra de la población civil. Ocurrió este martes, cuando hombres a quien describe como miembros de la Guardia de Seguridad... Fíjense cómo tiene un arma a su casa a la fuerza, apuntando y acompañados de un perro. El video tiene varios cortes y... Ahí pueden ver directamente abuso contra población civil desarmada. Esto es otra de las muestras de lo que sucede, lo que le sucede a los cubanos cuando deciden alzar su voz dentro de la isla. Es un total atropello y el cubano vive actualmente un sistema de indefensión total. Por eso, esta es una de las causas, una de las razones más fuertes por las cuales los cubanos no ven otra opción que huir de esa isla cárcel. Y es precisamente la falta de libertad, el atropello sistemático por parte del régimen hacia la población civil indefensa. Por si eso no fuera poco, Cuba también es un estado patrocinador del terrorismo y del narcotráfico. Y eso no es algo que diga yo en este video. Esto es algo que fue reconocido por una persona que fue escolta de Fidel por muchos años y que desertó, emigró a Miami y contó cómo en una de las conversaciones que él escuchó, Fidel estaba aprobando la llegada de un narcotraficante a pasar un tiempo en Cuba, una especie de vacaciones en Cuba, y él iba a organizar toda esa estancia de ese narcotraficante. Pero además los vínculos que tenía Fidel con Pablo Escobar. No olvidemos el video que Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez, que fue mano derecha de Pablo Escobar, uno de los sicarios más oscuros que tuvo Colombia en la era de la guerra que sostuvo el Estado colombiano contra el cartel de Medellín. Él dice en videos grabados, él sostiene que a través de Gabriel García Márquez había una comunicación entre Pablo Escobar y Raúl Castro. Era una asociación directa entre el cartel de Medellín y la dictadura de los Castro. Aquí vamos a ver lo que dice este señor. Otra conversación que escuchaste tiene que ver con el narcotráfico y es mucho más seria. Sí, eso es una conversación que... De hecho, tengo entendido por conversaciones que he tenido contigo que esa conversación es la que en un momento determinado te hace a ti decidir hasta aquí llegamos. Exacto. Tengamos en contexto que este señor era escolta de Fidel. ¿Ok? Él estaba ahí mano a mano con Fidel. La conversación es donde yo pongo las pautas, me desilusiono, se me cae el altar de ese donde tenía Fidel Castro, yo lo explico en el libro, y digo, bueno, yo no puedo seguir custodiando a un hombre que es un narcotraficante. Hasta ese momento Fidel caía de espalda que Cuba era el país de menos drogas. ¿Qué escuchaste? Yo escuché que Abrantes le está proponiendo a Fidel Castro de que hay un lanchero, nosotros tenemos el nombre, tenemos el año en que llegó a Estados Unidos y todo, un cubano americano que está en Estados Unidos que viajaba con drogas con una lancha a Cuba y traía drogas hacia Estados Unidos, y que él quería estar una semana en una playa, en un centro turístico de Cuba, que también lo tenemos, con el padre, tenemos el nombre del padre, y que para eso daba $75,000. Si yo fuera a decir mentira, yo hubiera $75,000. La cantidad de dinero, hubiera dicho 1 millón, pero yo la cantidad que oí fue esa, $75,000. Y Fidel acepta. Y se le monta todo un sistema de protección a este narcotraficante, a este lanchero. Entonces, vínculos con el narcotráfico directo. Cuando uno vive en un sistema donde no hay ley, donde los ciudadanos están expensos a que te maten, a que seas encarcelado si tienes un comentario ajeno a la retórica política que promueve la dictadura, pero además de eso un estado narcotraficante y terrorista, entonces ya puedes tener una idea. Si usted está viendo este video, usted puede tener ya una idea de la magnitud, la gravedad de lo que estamos hablando.
En La Habana hoy por hoy están viviendo refugiados que son buscados, son terroristas buscados internacionalmente de el ELN, de la FARC, de la ETA. Son incluso personas que aquí cometieron delitos y fueron a refugiarse allá y viven bajo la sombrilla de la dictadura. Es por eso que Cuba hoy por hoy es un país que está en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Y no es algo que diga yo, lo dice el mismo Departamento de Estado. Observemos. El Departamento de Estado reafirmó ayer las razones de la designación de Cuba en enero de 2021 como Estado patrocinador del terrorismo. El Departamento de Estado recordó que Cuba sigue albergando a terroristas como líderes de la guerrilla colombiana del ELN y prófugos de la justicia estadounidense como Joan Chesimard, también conocida como Assata Shakur, y otros condenados por asesinato, piratería aérea y asaltos bancarios que escaparon a la isla. A eso súmale los tarjeteros, a eso súmale los estafadores del Medicaid, a eso súmale a los delincuentes que han cometido crímenes, asaltos acá y se han ido a refugiar a Cuba. Y no solo cubanos americanos, también americanos nacidos aquí. Y personas incluso que vienen de otros países, trataron de vivir aquí, cometieron delitos y se fueron a refugiar a Cuba. Todo ese conglomerado criminal está viviendo allá. Además de toda esta saga diabólica que se vive en la isla, aún hay muchos cubanos que deciden emigrar y emigran confundidos. Entonces comienzan desde afuera a propagar un mensaje incorrecto que confunde al resto de los ciudadanos del mundo. ¿Y por qué hablo de esta confusión? ¿Y por qué pienso que es importante? Porque hay muchos de ellos que cuando deciden emigrar, una de las razones que ponen en la mesa es que la situación en Cuba está mala, de que no hay comida, que no hay medicina, que no podían vivir de su trabajo. Pero la causa real de todos esos males reside en la dictadura y en la condición de esclavitud que viven, además de la falta de libertad. El problema de Cuba no está en el hambre ni en la miseria. El problema de Cuba está en el régimen que provoca esa hambre y esa miseria. Es un mensaje tan simple como ese. Y hay otras personas que también transmiten la confusión de que en Cuba el sistema es caótico, es ineficiente y es un sistema que no funciona, que está dirigido por personas incompetentes. Esto también es una matriz de opinión ampliamente usada en el mundo por los propios cubanos que se van de la isla, y es una matriz de opinión incorrecta que le conviene a la dictadura. La realidad no es que la dictadura sea ineficiente, no es que la dictadura sea incompetente, es todo lo contrario. Ellos son bien inteligentes y saben mover bien su sistema. El hambre y la miseria en Cuba son una política de Estado, está diseñada de esa manera. No es que sean ineficientes, no es que ellos no tengan la capacidad de llevar al pueblo de Cuba a mejores horizontes. No, ellos tienen diseñado todo un sistema para hambriar al ciudadano, para mantenerlo bajo el control del hambre y la miseria. Porque un pueblo hambriado es un pueblo débil, es un pueblo ocupado en su búsqueda diaria de su sobrevivir, en ya sea un pedazo de pan o un cubo de agua para poder cocinar sus alimentos. En eso vive el pueblo cubano, entretenido diariamente, y eso es provocado por el sistema implantado por la dictadura. Ellos tienen eso bien pulido, lo tienen bien estructurado. Ellos son muy inteligentes y son bien eficientes para mover ese sistema. De lo contrario, ya se hubiera caído años atrás. Implementar ese sistema es difícil, pero es algo que es progresivo, y una vez que se llega al punto de no retorno, es muy difícil que la ciudadanía por sí misma, con toda la pérdida de valores que conlleva, logre revertir esa condición de esclavitud en la que ya se encuentran. Es una situación bien difícil de sobrellevar y es una condición que confunde a la mayoría de las personas que
escuchan y dicen, bueno, es que en Cuba no tienen un sistema que les garantice las condiciones básicas. Es que sí lo tienen, pero no lo hacen porque el sistema no está diseñado de esa manera. Es una política de Estado implementada por el Partido Comunista Terrorista. Y como muestra de esto, aquí les voy a poner un video en el cual se ven personas que no tienen otra opción que comer de la basura. Y sí, literalmente comer de la basura. Y esa señora pudiera ser una abuela, la madre de alguien, y miren las condiciones en que tiene que vivir. Comiendo de la basura. Eso es directamente provocado por la dictadura. Así es como la dictadura quiere que sus ciudadanos vivan. Porque es el control social a través del hambre y la necesidad y la miseria. Ahí está la señora comiendo de la basura. Y esto es, usted podrá pensar, bueno, estos son 2 o 3 personas. Esto es general, ¿eh? Esto es general. Esto ocurre en todo el país. Y para el que diga, no, esto también pasa en Estados Unidos, eso también pasa en Latinoamérica, esto también pasa en muchos lugares. Sí, pero en esos lugares no hay dictadura, en Cuba sí. ¿Okay? En Cuba sí hay dictadura, en esos países no. En esos países esas personas hacen eso opcionalmente, por opción, por decisión propia. Aquí estas personas no tienen otra opción que hacerlo, porque el sistema se lo impone. El sistema le impone la miseria y por eso tienen que ir a comer de la basura. Esto es en todo el país, ¿eh? Señora Mayor, comiendo del tanque de la basura, Una señora mayor. Comerle una señora mayor, Las remesas que envían los familiares del exterior a personas dentro de Cuba, esas remesas son usadas para financiar la represión, para la compra de material represivo, para la financiación de movimientos subversivos en Latinoamérica y para desestabilizar gobiernos alrededor del mundo. Muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué, si la situación está tan difícil en Cuba, por qué los cubanos deciden emigrar y no se han organizado dentro de la isla para tumbar ese régimen y poner un gobierno legítimo elegido por el pueblo? Y esa respuesta es bien complicada. Primero, porque los cubanos no tienen armas para defenderse. Lo primero que hizo Fidel Castro, tomando el poder, fue desarmar al pueblo cubano. Y eso trajo un sistema de indefensión nacional. Entonces el Estado se volvió un Estado represor, tiránico, y eventualmente se transformó desde sus inicios en una dictadura férrea, una dictadura comunista. Entonces, además de eso, por décadas, generación tras generación, esa dictadura ha concentrado todos sus esfuerzos en dividir a la familia, que es el eslabón principal, el refugio de cada ciudadano, del individuo, porque el nivel básico de confianza reside en la familia. Y es precisamente lo que a la dictadura no le conviene que exista. Tiene que haber división familiar para entonces poner al ciudadano en un ambiente de indefensión, un ambiente en que no confío en nadie ni en mi propia familia. Aislar al ciudadano de su núcleo familiar es una de las herramientas claves que usa el régimen contra la ciudadanía. Entonces, ante esta dinámica, muchos cubanos dicen, bueno, yo no tengo aquí opciones más que irme del país porque aquí yo no voy a cambiar nada. Aquí todo el mundo está enfrentado, todo está dividido y la tiranía tiene el control y tiene el poder de las armas. Aunado a eso tenemos la falta de valores
que se ha creado en la sociedad donde un cubano no le importa lo que le suceda a otro cubano. La gente dice, yo no me voy a meter en problemas, esa es su vida, eso no es problema mío. Y han creado como una falta de empatía entre lo que le sucede a cada cual dentro de la isla. Si alguien no tiene que comer, a veces a las personas ni le importa. A veces hasta las personas tratan de ver de qué manera pueden aprovecharse del que está al lado, en lugar de ayudarse entre sí y luchar por un objetivo común. Afortunadamente, la oposición dentro de la isla ha crecido y se ha manifestado, ha tomado fuerza y ha creado conciencia en cierto sector de la ciudadanía. Pero aún estamos lejos de lograr una unión común hacia el mismo objetivo, que es destruir ese sistema que mata de hambre a los cubanos. Bueno, hasta ahora todo lo que he expuesto indica las razones principales o los motivos más fuertes en que los cubanos deciden, de por qué los cubanos deciden emigrar. Pero también hay otro tipo de cubanos que deciden regresar a la isla cárcel y otros que también le hacen el juego a esa tiranía. La dictadura también usa sus recursos para infiltrar agentes en el exterior y decide liberar elementos y agentes de opinión para promover la mentira y la falsa idea de que Cuba todo está bien y que yo me voy de Cuba porque las cosas están malas, pero no es culpa de la tiranía, sino es culpa de Estados Unidos o de cualquier otro país, lo que sea que se les ocurra. Existen también ese tipo de cubanos, y ese tipo de cubanos lamentablemente ha crecido en el exterior en las últimas décadas, precisamente porque la dictadura los ha enviado con toda la intención para generar esa matriz de opinión, que por suerte es una minoría. Y aquí tenemos varios ejemplos de esto. Este mensaje quiero dárselo a toda la juventud cubana, dentro y fuera de Cuba. No apoyen ninguna supuesta libertad de Cuba. No la apoyen. ¿Estás oyendo? Hay gente así. Tiene que pagar 800 pesos por un piso, usted no compra toda la leche que quiera porque el dinero ¿dónde lo saca? O sea, tú compras lo que tú puedas. Lo que tú puedas, mira, buscar. Aquí los niños tienen garantizado por 7 años, cada 10 días, una leche subsidiada. Oye, una leche subsidiada. Estamos hablando de Cuba. Fíjate el nivel mental que tienen este tipo de personas. Que ya que porque te regalan una leche que, por cierto, a veces viene en mal estado, está adulterada con agua, ya ellos piensan que por una migaja ellos prefieren vivir en Cuba. Pero este tipo de personas le siguen el juego al régimen. La misma que dice de que no apoyen la libertad, este otro que dice de que en Cuba dan leche subsidiada. No son más que gente que le hacen el juego. Están precisamente haciéndole el juego a la dictadura, porque ese es el mensaje que la dictadura quiere que salga al exterior. Ahora, ¿en qué país del mundo una persona no tiene lo básico para comprar leche? Solamente en las dictaduras. Solamente en las dictaduras. Porque en todo el resto del mundo libre, eso es algo normal, que tú vas todos los días y puedes comprar 1 litro de leche. Fíjense. La leche a los hijos. O sea, Cuba es mucha. Cuba es la tierra de la libertad, como dijo Cocuti. La tierra de la libertad. La tierra de la libertad. ¿Sabe por qué? Porque no tenía que ver. Yo simplemente le hice una pregunta y me trató como una perna de que me iba a dar a mí también. Fíjense, aquí hay otro ejemplo. Miren otro ejemplo. Eso es un oficial. Ay, Alejandro, dale. Fíjense. 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 Déjalo, que yo voy a dale. Dale, Alejandro, déjalo. Déjalo, que yo voy.
Eso es lo que sucede en la Cuba de hoy. Y hay personas como ese muchacho que dice que es la tierra de la libertad. Entonces se dan cuenta de que hay personas que no tienen la moral en el lugar donde deberían tenerla. La dictadura ha esparcido este tipo de gentuza en el mundo para dar el mensaje equivocado y transmitir la misma mentira una y otra vez alrededor del mundo. Todas estas personas al final siguen viviendo la misma miseria que el resto de los ciudadanos, pero con la diferencia es que estas personas tienen acceso a ciertas migajas, pero con tan poco esas personas le venden su alma a la dictadura, le venden su moral a la dictadura, y es lamentable porque es una medida de hasta dónde el pueblo cubano ha caído. Hay represión en Cuba, hay miseria provocada por el régimen, hay agentes de opinión en el exterior, hay gente que actualmente está trabajando para mantener ese sistema funcionando en Cuba y esclavizando a gente y matando personas. Hay cubanos que han perdido la moral totalmente y que se han plegado abiertamente a esos atropellos y abusos, a sostener y apoyar esos atropellos. Y hay gente emigrando a todas las partes del mundo donde se pudieran ir. Ahora, usted pudiera preguntarse, como mismo me han preguntado a mí muchas personas a las cuales yo le he transmitido este mensaje, ¿cuál es la solución entonces para Cuba? ¿Cómo los cubanos pueden alcanzar su libertad? ¿Cómo se pueden deshacer de ese régimen? Porque no tienen armas, no tienen forma de defenderse. Entonces, ¿cuál es la solución entonces? Y bueno, la solución es complicada, pero existe. Y lo que yo digo es, la única forma viable en que Cuba puede ser libre, y en un término corto, ¿no? Estamos hablando de unos 2-3 meses, es a través de la protesta masiva y permanente, masiva, pacífica y permanente en las calles. Es lo que, en mi humilde opinión, creo que es lo que llevaría a Cuba a la real libertad y a un gobierno legítimo que responda a sus ciudadanos. La protesta masiva, pacífica y permanente en las calles es lo que, a mi entender, le dará la libertad al pueblo cubano. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si crees que esta sería una vía, cuál es tu opinión, cómo tú vislumbras el futuro de la nación cubana. ¿Crees que eventualmente Cuba pueda volver a retomar sus años de prosperidad de los años 50, de la década de los 50? Déjamelo en los comentarios. Por favor, denuncien, promuevan este mensaje, coméntenselo a la gente, hagámonos eco de esas denuncias de todas esas personas que ahora no tienen voz en Cuba. Desde afuera nosotros tenemos un arma potente que es el arma de la difusión, el arma de la comunicación, y que la gente se entere de lo que está pasando dentro de la isla. Pongamos todos un granito de arena para que esa protesta masiva, pacífica y permanente se dé y que se lleve de una vez y por todas ese régimen que no es más que una mancha negra, oscura en la historia de la nación cubana. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Chao.